Qué gusto poder esta mañana compartir otra vez con todos. Una noche agitadita, pero Dios es bueno y nos da la capacidad y la oportunidad de poder estar acá todos juntos. Espero ustedes hayan sido edificados ayer. Hablamos acerca de, ¿quién se acuerda del tema de anoche? No, hermano, es que, ¿cómo se llamó el tema de anoche? La gloria de Dios, ¿qué? La amabilidad y la generosidad. La amabilidad y la generosidad. Pudimos discernir qué significa estar en tinieblas y qué significa estar en luz. Y que podemos estar en Cristo estando en tinieblas. Y anoche discernimos que cuando la Biblia dice, átenlo de pies y manos y échenlo a la oscuridad de afuera, no es otra cosa sino entender que la persona siempre moró, ¿qué? En tinieblas. Es decir, pónganlo en su hábitat. Y curiosamente esas personas en los relatos bíblicos parecían ser verdaderos creyentes. Eran personas que tenían dones. Eran personas que seguían al maestro y le llamaban Señor. Sin embargo, él dice, yo nunca los conocí. Entonces, de ahí la importancia de este tema de la gloria. De ahí la importancia de este tema de la gloria. Porque Dios no te conoce porque le llames Señor. A propósito, la Biblia dice de que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Y va más allá de ello solo decirle Señor. Que creo que alguna vez vamos a hablar de ese tema y Pablo lo dice. Nadie le puede llamar Señor sino a través del Espíritu Santo. ¿Me sigue? Porque ellos le llamaron Señor, pero parece ser que nunca lo hicieron a través del Espíritu Santo. Hermano Dani, ¿cómo lo hago a través del Espíritu Santo? ¿Cómo hago para llamarlo Señor? Por eso el tema de la gloria, que dice que a través del Espíritu Santo vamos siendo transformados en la imagen del Señor. Entonces, a través del Espíritu, Dios te conoce a ti, tú le empiezas a conocer a Él. Pero tienen que ver con todas estas características. Entonces la gente se espanta, ay, atarlo de pies y manos y echarlo en las tinieblas de afuera. No es otra cosa que la persona siempre estuvo viviendo en esa oscuridad, en esas tinieblas. Ayer vimos que, por ejemplo, la falta de generosidad me hace a mí estar en tinieblas. La falta de ser una persona amable me quita luz. Porque empezamos a hablar de que las obras del Padre son la luz delante de los hombres. Estuvimos bajo el texto, así brilla vuestra luz delante de los hombres para que ellos vean vuestras buenas obras. Y hablábamos también, estoy haciendo un resumen, de que no es cuánto dejo de hacer o de cuánto me abstengo. No matarás, no codiciarás, no dirás falso testimonio, sino en la gloria la persona ya está en el nivel de lo que puedo hacer. Por eso los niños en Cristo están preguntando por lo general, hermano, ¿es pecado esto? Hermano, ¿puedo hacer esto? Pero ya los maduros ya no comienzan a mirar si esto es pecado o esto no es pecado. Ellos comienzan como con un termómetro de madurez espiritual. Empiezan a decir, ¿esto me edifica o no me edifica? Aunque no sea pecado. ¿Esto me conviene o no me conviene? Y por último, están los más maduros que están en el nivel de gloria. ¿Esto glorifica a Dios o no? ¿Trae más luz o no? Entonces son niveles muy diferentes en el Señor. Entonces estamos viendo eso anoche. No necesariamente todo cristiano tiene que ser glorioso. Y no todo cristiano está a la estatura de Cristo. Y no necesariamente todo cristiano está siendo edificado. Por eso lo que tenemos que aprender acerca de la gloria de Dios. Así que vamos a empezar, pero antes de mirar el tema, yo quería orar con usted para que el Señor sea el que nos sea transformando el entendimiento y empecemos a ser llenos de Él. Mire, estas enseñanzas de verdad que lo empiezan a cambiar la manera de ver las cosas a uno. Pero no solamente puede cambiar su perspectiva, sino que vamos a mirar que tiene que afectar su sentir o su parte afectiva. No basta con que diga sí, es lógico lo que dice el hermano Dani, y es verdad, tiene buen punto de vista, es razonable. No, tiene que afectar a tu espíritu. ¿Tu parte qué? Espiritual. Y esta debe reflejarse en sentimientos, porque si no, ahí no hay una verdadera
transformación. De hecho, cuando Pedro predicó, dice que ellos se compungieron de corazón. Así que hay una evidencia también en las emociones. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por permitirnos estar esta mañana. Gracias por todos los hermanos que están conectados. Gracias por cada uno de ellos. Yo les bendigo en tu nombre. Gracias por los hermanos que están aquí junto a nosotros. Gracias por los que están viendo la enseñanza y los que la van a ver en diferido. Rogamos, Señor, que el Espíritu Santo sea quien nos muestre toda verdad y nos guíe a toda verdad. No solo, Señor, mentalmente, sino desde la raíz, desde el corazón. Desde la parte afectiva, desde la parte del sentir. Desde ahí, Señor, yo te pido que nos ministres en esta mañana. Agradecemos por este precioso pan que hoy has puesto a nuestra mesa y pedimos ser edificados, Señor, en lo profundo de nuestro corazón. No solamente cambia nuestra perspectiva, sino cambia nuestra forma de sentir. En el nombre del Señor, Yeshua de Nazaret, lo rogamos. Amén. Entonces vamos a empezar. Una de las características de la luz de la gloria, del resplandor de la gloria de Dios, es la empatía. ¿Alguno de aquí sabe qué es empatía? Bueno, acá el hermano Yehezkel me dice que es sentir igual que otra persona. ¿Alguien da más? Colocarse en el lugar de la otra persona, me dice acá una hermana. Los hermanos que están en el chat, ¿tiene usted alguna definición de empatía? Me gustaría saberla en esta mañana porque vamos a ver qué transformador puede ser. ¿Ha escuchado usted alguna vez una enseñanza sobre la empatía? Pues déjeme decirle que de ese tema habla la Biblia, aunque no con el término empatía, pero vamos a ver que sí lo habla. Entonces vamos a comenzar definiendo qué significa empatía. Para los que les gusta copiar y les gusta tener definiciones, dice: es la capacidad o es la habilidad personal de comprender o entender a una persona, es decir, al otro, poniéndose en su lugar y sintiendo lo que siente el otro. En pocas palabras, la empatía es la capacidad de poder compartir el sentimiento o el estado por el que está pasando la otra persona y yo poder relacionarme con ella. Se trata de una conexión. La empatía, hermanos, es capaz de cambiar la perspectiva, pero también afecta primordialmente la emoción. No solo debe cambiar la perspectiva, sí, yo lo entiendo, sí es razonable, no, debe de haber un afecto en el corazón. Para desarrollar una verdadera empatía, necesitamos ese lado afectivo que Dios ha puesto en nosotros. Entonces, cuando te pregunten, ¿qué es empatía? Es la capacidad de yo, por ejemplo, comprender a mi hermano, de entenderlo, no solo desde un punto racional o lógico, sino desde un punto de vista afectivo y emocional. Es decir, desde el corazón. Eso es la empatía. Y vamos a ver para qué es útil en el ministerio y para qué es útil para nosotros como hijos de Dios y como hermanos. Entonces vamos a hablar de la luz de la gloria de Dios desde la empatía. Entonces usted me va a preguntar, Daniel, entonces, ¿quiere decir usted, o más bien quiere enseñar, de que Dios es un Dios empático? Yo no sé si usted lo había pensado. Estamos hablando de reconocer la gloria de Dios y mientras yo hablo de los atributos de Dios y de todas estas virtudes que emanan de su gloria, usted va a aprender a discernir cuándo le está hablando Dios por medio de alguien, cuándo le está hablando Dios a su corazón y cuándo es usted mismo o es el enemigo. Por lo general el enemigo es hostil, cruel y duro en el hablar. Dios es un Dios empático. Vamos a empezar, esto es emocionante. Salmos capítulo 103, versículo 14 dice: porque Él, hablando del Señor, conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Voy a volver a repetir. Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Yo toda mi vida había leído este verso
pensando que el verbo en hebreo yada, conocer, simplemente tiene la intención de mostrarme la característica o la perspectiva de Dios, pero nunca había profundizado de que este conocer es un conocer con empatía. Cuando el salmista está diciendo de que Dios conoce tu condición, está diciendo no solamente la conoce desde una manera omnisciente, no solamente conoce tu condición desde una manera racional, comprensiva, sino que conoce tu condición desde una manera ¿qué? Afectiva. Y ya lo vamos a mirar. Cuando Dios dice que te conoce, no es simplemente que conoce a dónde vas en la universidad, qué haces cuando sales de la universidad, si fuiste a comer solita y no invitaste a alguien. No. El Señor no solamente le interesan datos, por ejemplo, estadísticos o datos, ¿cómo podemos decir? Datos ¿qué? Que hay que llenar, qué hace, cuándo entra, cuándo sale, a qué hora se acuesta y a qué hora se levanta. Es mucho más profundo. Cuando dice que Él conoce tu condición, literalmente está hablando de que también comparte contigo en tu condición muchos sentimientos y emociones. Se lo voy a poner de esta manera. Mire qué importancia de conocer la gloria de Dios a través de la faz de Jesucristo. Y más adelante va a entender el misterio de la encarnación conforme la piedad. ¿Sabe, Lin? Y muchachos, porque ustedes van a predicar la palabra. Mucha gente en el campo teológico habla desde el punto de vista mental, lógico y racional de las escrituras. Pero cuando usted mira la encarnación por el Espíritu y desde la gloria de Dios, se va a dar cuenta que el misterio radica en estos atributos. Y uno de los atributos, ¿cuál es? La empatía. ¿Por qué Dios, hablando de Cristo Hijo, tiene que volverse hombre? Si no es para ser empático con usted. Porque ¿cómo se va a poner en su lugar si no es hombre? No sé cuántos me están entendiendo. Vamos ahorita a mirar qué profundo es. Y cómo el misterio de la encarnación, hermano, es fenomenal. Segundo verso. Hablando de que Dios es un Dios empático. Hablando de que el Espíritu Santo, hermanos, los que quieren escuchar la voz del Espíritu Santo. Ayer vimos que la voz del Espíritu es amable. Vimos que ese término apacible allá en Primera de Reyes significa dulzura en el modo de tratar y de relacionarse con las demás personas. Por eso les decía anoche, cuando el Espíritu Santo habla, lo primero que va a tener su corazón es paz. Te va a hablar tan cortésmente y con una amabilidad que vas a quedar encantado. Y todos tus sentidos van a empezar a hacer esto, a quietarse. Salmos capítulo 139, versículo 1 dice: Dios ministra hoy a muchos hermanos y a muchas hermanas. Oh Yahweh, tú me has examinado y conocido. Recuerde lo que ya le dije del verbo ya en hebreo conocer. Que acá en este sentido también por el Espíritu podemos entender que va más allá de simplemente datos, de estadísticas, de mediciones de tu vida, sino que también es un conocer afectivo. Tú has conocido mi sentarme y me levantarme. Más allá de Dios colocar en la tabla o colocar en su libro, por ejemplo, y voy a colocarte con un ejemplo, con permiso, Yemi, de colocar Yemima salió a las 6 y entró a las 11. No es solo la estadística que él pondrá. Él coloca en qué condición el corazón de Yemima se fue a acostar. Si se fue triste, si se fue cansada y agobiada porque no tiene fuerzas para seguir luchando con sus pruebas, con sus dificultades, con sus aflicciones. Y al levantarse en el registro de la Biblia, en el registro de los cielos, perdón, de los libros, no solo está el dato de que se levantó, sino la manera en que se levantó. Si tuvo una pesadilla en la noche, es un conocer afectivo, es un conocer con empatía. ¿Has entendido desde lejos mis pensamientos? Dios no solo va a colocar, escúcheme en este otro, solamente en los registros, Yemima se enojó. Yemima le dio rabia y respondió mal al pastor, un ejemplo. Sino que en el registro también yo creo que está. Respondió mal, pero es que ella antes venía frustrada porque le ocurrió esto.
Ese es el Espíritu Santo. Los registros van con un sondeo del corazón profundo. Nuestros registros o nuestra percepción, por ejemplo, yo puedo decir en cierta manera que conozco a Joseph, pero como tal quien le conoce es Dios, porque yo puedo juzgar el actuar de él. Digamos que en estos momentos él vino y a los hermanos les habló de una forma grosera, pero el Espíritu conoce un trasfondo. Tal vez él viene de una mala racha en su casa. Entonces miren lo que estamos diciendo. Has conocido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Señor, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Entonces, presta la atención. Miren, hermanos y hermanas, por favor, los ojos puestos aquí. Mire qué peligroso es leer la Biblia, hermanos y hermanas, sin los ojos del corazón y de la piedad. ¿Por qué? Porque tiene solamente el texto, y así lo leí por años. Yo leí este texto solamente viendo desde mi perspectiva humana. Es decir, solamente leía el texto creyendo que la única intención del texto era mostrarme la omnisciencia y la omnipresencia y el poder de Dios. Y así me lo enseñaron desde niño en la escuela dominical. Dios es omnipresente y Dios es omnisciente. Y mire cómo es de poderoso que en el Salmo 139 te conoce. Pero solamente estaba viendo desde una perspectiva muy a veces alejada. Porque si solo el verso tiene la intención de mostrarme el poder y la omnipresencia de Dios, estaré corto conforme la intención de aquel que inspiró las Escrituras. Ya que si yo examino, yo puedo conectar este verso con lo dicho anteriormente y puedo darme cuenta que la omnipresencia y la omnisciencia nacen de la empatía de Dios conmigo. ¿Por qué se interesa en conocerme? ¿Solo por saber datos estadísticos de mí? ¿Por qué cuenta mis cabellos? ¿El Señor no tiene nada más que hacer y solo cuenta los cabellos? Hay empatía. Te conozco. Sé quién eres. Voy a volver a las experiencias que el Padre me ha permitido tener. Una vez en Guamal, por eso le hablo tanto de Guamal, vea, yo tenía que ir allá. Después de yo vender las limonadas, yo llegué a la casa. Yo allá vendía limonadas y también hacía yogur. Y después de vender las limonadas, me acuerdo que llegué a mi casa. Estaba organizando el trasteo porque iba a venirme para la ciudad de Medellín. Y me acuerdo que cuando estaba en el cuarto orando, yo primera vez que he sentido esto en mi vida, Dios me hizo saber en el Espíritu que soy conocido por Él. Hermano Daniel, explíquemelo, no se lo puedo explicar. Lo único que le puedo decir con mis palabras fue que yo sentí como si alguien llenara todo el cuarto y yo estuviera desnudo y una voz me decía al corazón: ¿Tú crees que yo no me he dado cuenta cuando sales a vender las limonadas? Y no solo cuando las vendes, sino lo que piensas cuando estás vendiendo tus limonadas y cuánto te preocupa la situación que tienes con tu hija y con tu esposa. ¿Tú crees que no estoy contigo cuando te veo cuando llevas la niña en tus hombros a la congregación? Después de que sales del Shabbat y llegas a tu casa y te sientas y en reposos piensas esto. Hermano, en milésimas de segundo me hizo saber que me conocía y que incluso cuando yo caminaba con la niña en mis hombros o cuando yo llevaba la cava vendiendo limonadas por todo el pueblo, Él estaba ahí sondeando cada pensamiento, cada frustración, cada alegría o cada tristeza. ¿Sabe qué empecé a hacer? A llorar. Porque conocí que su omnipresencia tiene la intención de tener empatía conmigo. ¿No les parece asombroso? Por eso les digo, al leer las Escrituras, alejados de los ojos del corazón y de la empatía, nos dará una visión muy alejada de quién es Dios. Entonces el enemigo te va a decir, la omnipresencia de Dios, Él te vio como le respondiste a tu esposo. Viene la condenación. El Espíritu Santo te va a decir, sí, lo hiciste mal. Y yo sé, hijo, que has estado cargado y que no te ha alcanzado para pagar muchas cosas. Pero vamos, aguanta un poco más. Pero vamos, esfuérzate un poco más. Sí, tienes que cambiar la actitud. Ayer hablamos de que la amabilidad y la dulzura, entonces yo te ruego, muéstrame tu gloria.
había una relación de empatía con Moisés. Dios no es frívolo. Por eso les digo, lean las escrituras, síganle al Espíritu Santo que les permita entender. Miren, hermano, hasta me pongo a resumo. Mire que vamos a entrar y vamos a ir entrando poco a poco. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Esto te lo van a enseñar de pronto en el instituto teológico, no en todos, desde una manera racional y entendible teológicamente. Pero el Espíritu siempre a mí me enseñó una regla. ¿Sabe cuál? Los que leen la Biblia me dijo, siempre aprenderás un tema por mi Espíritu, conforme a piedad, y tocará tu corazón. No solo mental ni racional. Así enseña el Espíritu. Eso de acomodar lo espiritual a lo espiritual no es otra cosa que afectar los sentidos espirituales tuyos conforme la piedad. Eso es profundo. Primera de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba ¿qué? En gloria. Entonces hablemos del misterio de la encarnación. Dios a través de Cristo, porque recuerde que Jesús dijo, yo no soy quien hace las obras, el Padre que mora en mí es quien hace las obras. No estoy diciendo que Jesús sea Dios. Decía, no son mis palabras, son las palabras de mi Padre. Dios en Cristo estaba siendo empático con Adán. ¿No le parece profundo ahora ver la encarnación desde ese punto de vista? Si colocamos la lupa al nuevo pacto en el que usted se ha hecho, en el que usted está, por eso dice que estamos bajo mejores promesas, nos daremos cuenta de la empatía de Dios con el hombre a través de su Hijo. Hay una maravillosa base y verdad en la encarnación y en el ministerio de Melquisedec, porque quien está arriba como sumo sacerdote es un hombre, no un ángel, no un serafín o cualquier otro ser angelical. ¿Quiere ver la empatía de Dios desde el Antiguo Testamento, que se vuelve más profunda en el Nuevo? Comencemos. Ahora sí vamos a profundizar. Hebreos capítulo 5, versículo 1. Yo sé que muchos hermanos van a ser bendecidos con este mensaje y espero le esté tocando. Hebreos capítulo 5, versículo 1. Y vamos a ver por qué usted tiene que ser una persona empática con los demás. Mire lo que dice. Porque todos somos sacerdotes. Mire, muchachos, vamos a ver cómo incluso en la ley, como dijo Jesús, le decía a los fariseos, dejad lo más importante de la ley, la misericordia, la fe y la justicia. Y vamos a ver, aun como en la misma ley Dios mostraba empatía. Hermano Daniel, ¿mostraba empatía? Sí, vamos a mirar. Porque todo sumo sacerdote, tomado de entre quienes, de entre los hombres, es constituido a favor. Qué hermoso. Dios ha puesto hombres en ese tiempo a favor tuyo, ahora puso uno a favor de nosotros, Cristo. De los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios, ¿por qué? Por los pecados. ¿Para qué? Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Empatía. Ponte en los zapatos del otro, pastor y líder que me escucha. A veces somos muy duros con las ovejas porque no nos somos empáticos. A veces quién sabe qué le pasó a la oveja en la casa. No le estoy dando licencia a las ovejas para ser groseras ni para topear, pero si llegaran a hacerlo es empático. Tal vez ahí está la respuesta. Ahí está la sanidad de esa persona. Versículo 3. Y por causa de ella, de la debilidad del sumo sacerdote, debe de ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por los del pueblo. Ay, hermano Daniel, ahora entiendo por qué la ley decía que hasta el mismo sacerdote tenía que ofrecer primero, ¿por qué? Por su pecado. Así que vas a ofrecer por los pecados del pueblo como si fuera tu pecado. Así que el primero que voy a mirar es tu pecado. Extraordinario. Coge al líder del Antiguo Testamento, que era el sumo sacerdote, la expiación de Yom Kippur, y el primer pecado que voy a mirar y que vas a expiar va a ser el tuyo, para que te muestres paciente con los demás. Como pastores, mire, al grado, señorita profética, a donde el Padre la va a llevar. Por eso les digo, no es solo tener el llamado ni la posición, el corazón, que es donde tenemos que trabajar. Porque hay pastores muy rudos con las ovejas, porque carecen de empatía.
Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios. O sea que el llamado está relacionado primero con empatía. Sí, es una honra. Pero esa honra tiene que ir acompañada de empatía. Por eso el Padre pone hombres y no pone ángeles. Están viendo el misterio de Dios conforme la piedad. Por eso es el misterio de la piedad. Y nadie toma esta honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Por eso Cristo dice en la Biblia que estuvo rodeado de debilidad, para que fuera empático con usted y conmigo. Y Cristo era Cristo Dios. Algún día les voy a explicar eso. Así aparece en los manuscritos. Cuando dice el unigénito Hijo de Dios, aparece el unigénito Dios. No es Yahweh, pero es Elohim. En otra oportunidad vamos a hablar de esos misterios. Pero me interesa más de que usted acá, que se vaya sabiendo y por qué, usted se vaya con empatía. Y pueda ser empático con su cónyuge. Pueda ser empático con otras personas. Mire, a veces como cónyuges, le voy a dar un ejemplo. Llegó mi hermano enojado a la casa, o cometió una embarrada, o viceversa, la esposa. ¿Cómo se muestra la empatía? Contestándole de la misma manera y agresivamente, no. Pensando: mi amor, ¿cómo te fue en el trabajo? ¿Por qué estás así? Cuéntame. Sea empático. Ponte en el lugar de él o de ella. Quién sabe si estuvo trabajando y en eso la jefe lo mandó a vender y vendió una cosa mal y le tocó reponer 100,000. Y encima de todo fue a cortar una hoja y le fue mal. Sea empático con él. Sea empático con su esposa. Está bien que usted trabaje duro, pero ella también se encarga de lavar los baños, de trapear la casa, de plancharle la ropa y que huela bueno. Sea empático. La empatía ha estado en el ministerio antiguo también. Solo que en el nuevo ministerio, Dios vuelve a hombre a Dios. Es decir, Yahweh hace hombre a Yeshua, al Dabar, a la palabra. ¿Acaso no dice Juan 1:1? En el principio era la palabra. Y la palabra era con. Y esa palabra era Dios. Pero el verso 2 dice: Él estaba en el principio y era con. Se hace hombre el que tenía en forma de Dios. Dice Filipenses: haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo, que siendo en forma de Dios e igual, no lo estimó como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo. Hizo que un Dios, alguien que tuviera forma de Dios, que estaba en lo eterno, porque Cristo está desde la eternidad antes que Abraham fuese yo soy, se volviera hombre para sentir como los siervos. Ese es su papá. Tomando forma de siervo. Vas a redimir, tendrás que ser como uno de ellos. Es la razón por la cual el Padre le ha permitido pasar a usted muchos dolores. Es la razón por la cual el Padre ha permitido que usted pase muchas cosas en su vida. Porque si vas a ser ministro y si vas a ministrar corazones, si vas a ministrar sanidad interior, entonces tú también tuviste que tener debilidad. Si vas a ministrar sanidad, posiblemente estás enfermo. Dios tiene un propósito. Dios tiene un gran plan. Entonces ahora podemos entender el libro de Efesios 3:18 cuando dice que seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. El amor de Cristo fue empático, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Quiere decir que un creyente sin empatía es porque aún no ha sido lleno de la plenitud de Dios. No es pleno. Y si no está siendo pleno, está lentamente pasando ¿a qué? A tinieblas. Ahorita lo vamos a mirar. En las diferentes culturas, los griegos, los romanos, los dioses son vistos muy ajenos a los hombres. De hecho, son vistos petulantes, arrogantes. Usted lo ha visto en las películas y en las series que tanto ve en Netflix. Percy Jackson. Sin embargo, miremos que en el ministerio de la encarnación es conforme la piedad. Un Dios se hace hombre y permanece hombre sufriendo. Por eso los griegos no podían entender. ¿Cómo me vas a predicar de un Dios
que sufre, que es avergonzado y que muere. Eso solo lo vas a comprender cuando comprendas una virtud de la gloria que se llama la empatía. Ponerme en el lugar del otro. Así que Dios no es ajeno a nuestro dolor. Dios no es ajeno a la situación ni a la presión que en estos momentos está llevando, sea mental, psicológica, física, económica, afectiva, en cualquier relación. Y tú dices, Dios no hace nada o Dios no le interesa. No, Él te conoce. Y ya dije que cuando te conoce también está la parte afectiva, así definimos la empatía. No solo cambia la perspectiva o me da datos, sino que también es una parte sensorial, sensitiva, congénita. Aprendí un poquito. ¿De dónde creen que viene del hombre ese buen sentir, esa compasión? De Él. Cuando Pedro y Juan suben y está ese cojo y ellos lo sanan, dicen, ¿ustedes por qué piensan que por nuestra piedad hemos hecho esto? La piedad proviene de Dios. La piedad con que vamos a sanar a otros provendrá de Él. Por eso tiene que estar lleno de toda la plenitud. Entonces le quiero hacer una pregunta. ¿Es usted una persona empática o es usted una persona apática? ¿Cómo reacciona usted cuando le dicen que su enemigo está pasando una mala racha? Se lo merecía. Quiero empezar a hablar ahora de la empatía en cada uno de nosotros. Job capítulo 2 versículo 11 dice, y 3 amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bildad Suita y Sofar Naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar porque habían convenido en venir juntos. ¿Para qué? Condolerse de él y para consolarle. A lo último la embarraron, pero mire que comenzaron siendo amigos. ¿Por qué? Siga leyendo. Los cuales alzando los ojos desde lejos no lo conocieron y lloraron a gritos. Ay, hermano, esos amigos de Job hasta el Señor los reprendió porque no hablaron de él, y dice la Biblia que Dios dijo que hasta que Job no orara por ellos. Pero le voy a hacer una pregunta. ¿Es al menos usted la 10ª parte de lo que era Elifaz, Temanita, Bildad y Sofar? Que ve su amigo pasando por las peores circunstancias y puede llorar a gritos. Y cada uno de ellos rasgó su manto y los 3 esparcieron polvo de sobre su cabeza hacia el cielo. Escucha el verso 13. Así se sentaron con él en tierra por ¿cuántos días? ¿Y cuántas noches? Y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. ¿Es usted ese tipo de amigo? Al último la embarraron, sí, no hablaron de Dios como debían, pero sí fueron amigos. Porque Dios les otorga el perdón, sí. Voy a escuchar a Job y los voy a perdonar, pero les quería dar una lección a ellos 3. Pero ellos fueron amigos. Se necesita que alguien te ame mucho, porque hasta la mujer dice la Biblia que lo dejó, y hasta los hermanos físicos. Léalo. Dice que aún la sirvienta ni siquiera me mira. Y entiendo yo que a veces mejor es que la esposa. Amigos. Ahora, esposas y esposos, sean amigos. Amén. Sean amigos. Dice que desde lejos miraron a gritos y lloraron con él. Usted es simpático. Es empático. ¿Es usted una persona empática? Puede colocarse en el lugar de su hermano, en el lugar de una persona que va en el mundo y que sabe que está sufriendo, le está yendo mal. Romanos 12:15 dice, mostrando la empatía, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, o no seáis arrogantes. Pero mire lo que dice, gócesen con los que se gozan y lloren con los que lloren. ¿Ha desarrollado usted esa empatividad, si puedo llamarlo así? No sé si está bien dicho. ¿Ha desarrollado usted esa empatividad con su hermano? ¿Puede llorar con él? ¿Puede gozar con él también?
Porque hay muchos que están en las malas, pero cuando ya le está yendo bien al hermano, ya es como envidia y ya como que no es tan bueno. No solo la empatía nos sirve para ponernos en los lugares del otro cuando están mal, sino también cuando están bien. ¿Puede usted gozarse con aquel que se está gozando? ¿Puede usted llorar con aquel que está llorando? En eso consiste la unidad. Así que una de las virtudes de la unidad es ¿qué? La empatía. Mire, joven aún. ¿Puede discernir ahora si lo que tenía antes era verdadera unidad o no? Mire cómo la palabra, por eso dice que los que están ejercitados en las palabras están ejercitados en el conocimiento del bien y del mal. Y ya son maduros porque pueden discernir, pueden ver ojos. Por eso les dije, no se pierdan las prédicas. Ay, entonces acá, anoche hablábamos. ¿Qué nos une? ¿Intereses? ¿O hay verdadera amor o unidad? Porque la verdadera unidad va a surgir de rayos de luz de la gloria como la empatía. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Vamos a mirar qué dice. Finalmente, escuche esto. Sed todos de un mismo ¿qué? Sentir. Compasivos. Amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Ya hablamos de la amistad, que es otro rayo de la gloria. No devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario bendiciendo. Sabéis que fuiste llamados para que heredaseis bendición. Pero quiero sentarme ahí donde dice, sed todos de un mismo sentir, y inmediatamente dice compasivos. Amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Entonces, ¿qué nos hace hacer amigos? ¿Intereses? ¿Un club? ¿Dinero? ¿O que somos de un mismo sentir? Hermano y hermana que me está escuchando, ¿es usted de un mismo sentir? Por eso les decía que yo me confrontaba porque el Señor me está hablando de la hermandad. Hermanos, ustedes son mis hermanos, yo soy su hermano y viceversa. Pero Dios me ha hecho saber de que necesitamos ser llenos de empatía, ser llenos de un mismo sentir para tener una verdadera unidad. Si no, no lo vamos a lograr. Hay una canción muy bonita que dice: amémonos de corazón, no de oídos ni de labios. ¿No es así? Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Y es verdad, hermanos, no podemos. Mira, hermano, el yo llamarle a usted hermano, yo creo que también debe ser hasta por el Espíritu Santo. Hermano Daniel, ¿y cómo es por el Espíritu Santo cuando llamo a alguien hermano? No es otra cosa sino que empezar por el Espíritu a desarrollar estos rayos de luz, empatía. Debemos ser de un mismo sentir. Lucas 1:58 dice: y cuando ya eran los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaba con ella. Sus parientes y vecinos tenían la habilidad y tenían la capacidad de ser ¿qué? Empáticos con ella. Tanto que se regocijaron por lo que Dios había hecho con ella. Es usted de los que se regocijan, con los que se regocijan y lloran con los que lloran, como lo decía Pablo. Mire que la empatía es un mandamiento apostólico, porque Pablo estaba diciendo: gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Así que hoy les digo, en el nombre del Señor, escucha, hijo mío, mis mandamientos y guarda en tu corazón mis enseñanzas. No es otra cosa que los mandamientos dados por los apóstoles, que hablaban de quién, de la piedra angular, Cristo, la gloria del Padre revelada en esa piedra angular. Mira qué poderoso, Hebreos capítulo 13, versículo 3. La empatía. Acordados de los presos. Ay, hermano Daniel, la empatía me lleva a acordar. Sí. Acuérdense de los presos como si estuvieran presos juntamente con ellos. Y está hablando específicamente de los presos
en el Señor por la palabra. Pablo era uno de ellos. Acuérdense de los presos, como si, no estoy diciendo que no vaya a visitar a un preso en la cárcel y llevar el mensaje, pero creo que el verso ahí tiene la intención de mostrar los presos en Cristo. Y de los maltratados, como también vosotros mismos estáis, ¿qué? En el cuerpo. Ponte en los zapatos del otro. ¿Usted cree que cuando los apóstoles estaban en cárceles y estaban en eso, se acuerda lo que les dijo el Señor? Ténganse por bien servidos, no se vaya a volver víctima ni se queje, porque así persiguieron a los profetas. Otros ya han pagado ese precio. Entonces vas a venir a ser condescendientes con ellos. Hermano Daniel, estoy siendo perseguido, me están difamando. Así también lo sentían en el primer siglo. Así también lo sintieron los profetas con el Santo Espíritu de Dios. Y si eso te está pasando, dice la Biblia, téngase por bien servido, porque ciertamente el Espíritu de Dios mora en ustedes. Pero ponte en el lugar de esas personas. Mire qué bueno es uno llamar y preguntar. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Pero que surja desde un interés de empatía del corazón. No solamente para chequear en tu lista, bueno, ya pregunté y si está bien, o está mal, o está triste. Desarrolla empatía. Entonces vas a empezar a ser amigos, amigos de verdad. Este otro me pareció espectacular. 1 Corintios capítulo 12, versículo 26 dice: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Si no he desarrollado empatía, no he entendido lo que el Espíritu Santo quiso mostrarme en analogía con el cuerpo. Qué pedagógica es la palabra de Dios. Hermano, usted es uno, es un solo cuerpo. Usted nunca mira a este dedito como si no fuera parte del cuerpo porque le gusta más su codo o sus ojos. Y dice que todos los miembros padecen. Una hermana una vez le dolía todo el cuerpo. Y hermana, ¿y por qué es que me pinché este dedo? Todos los miembros se duelen con él. ¿No le ha pasado? Debemos de ser empáticos. Nuestro cuerpo es diseñado empáticamente. Mire, ¿sabe una de las razones por la cual era Job un hombre justo e íntegro? Ayer, miren hermanos, de verdad guarden las palabras de su corazón, no pierdan el tiempo cuando vengan, de verdad. Eso de que es ser justo. A ver, vamos a hacer. ¿Quién me quiere decir acá de ayer cuál es la perspectiva de justicia que vimos ayer por la palabra? ¿Se acuerdan? Les voy a recordar el proverbio. Dice que el impío pide prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y paga, ni siquiera tiene necesidad de que le pidan. Entonces vimos que la justicia, porque la luz del justo va de aumento en aumento, la justicia a la cual Dios nos quiere llevar. Y cuando habla de los justos, no habla solo de los que se abstienen de hacer. Es justo porque no roba. El impío es el que roba y pide prestado y no paga. Entonces el justo es el que no roba. El justo va más allá. No roba, pero se va al rayo de la gloria de dar. Y dando, yendo tras el dar, está cumpliendo el mandamiento de no robar. Entonces mire lo que hacía Job, sin hacer milagros, ni tener un ministerio. Job 30, 25, mire lo que dice: no lloré yo al afligido. Job, cuando veía a un afligido, ¿qué se ponía a hacer? A llorar. ¿Sabía que los que son de intercesión, y espero muchos de intercesión me estén escuchando, ustedes tienen que ser personas empáticas para con Dios y para con los hombres? Se los acaba de mostrar con el sumo sacerdote Jesús de Nazaret, que fue hecho hombre para que fuera rodeado de debilidad y para que se mostrara paciente. Ahorita le voy a mostrar un texto en Hebreos donde dice que no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer, sino uno que fue tentado como usted y yo en todos. Entonces dice, acerquémonos al trono con confianza. ¿Por qué? Porque hay una persona empática esperando su petición. Así como el sumo sacerdote Aarón era empático con todos los hijos de Israel.
Vea pues, se la voy a poner de esta manera. ¿Se acuerda que Moisés interrogó para que Dios no matara a Aarón? A Miriam le dio lepra, pero Aarón fue salvado porque él le dijo, ten piedad. ¿Se acuerda? ¿Usted cree que por qué tuvo que pasar eso? Vamos a leer la Biblia conforme a la revelación del Espíritu y a la piedad. ¿Por qué tuvo que pasar, Lynn? Era el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote sí tenía que pasar. ¿Por qué? Es correcto. Porque si yo habiendo cometido tal pecado que pude quedar así como mi hermana o peor, y a través de la intercesión de Moisés me perdonó, entonces voy a interceder por todos estos. Por eso es que cuando Moisés le dijo, coge el incensario, yo creo que Aarón corrió con todas sus fuerzas, buscando la misma compasión que él recibió. Lean la Biblia y digan al Espíritu, ayúdame a leer con tus ojos. Entonces, no lloré yo al afligido, Job 30:25. Y mi alma no se entristeció sobre el menesteroso. Wow. Por eso le digo, cuando su enemigo caiga, y dice la Biblia, no te alegres cuando tu enemigo caiga. Nunca. Sé empático. Llora por él. De hecho, un corazón de un justo lloraría por el enemigo. Esa es la gloria. Esas son las personas que han llevado al nivel de gloria. Vamos a leer el verso que les dije acerca del sumo sacerdote y hablándole a los intercesores también, a los que llevan la palabra. Este tema es espectacular. Sea una persona de gloria. Tal vez no hagas muchos milagros, que yo creo que sí los vas a hacer. Tal vez no reúnas muchas multitudes, pero podrás emanar una gloria con el carácter de Cristo y afectar. ¿Sabía que en nuestro paso por esta tierra afectamos un promedio de 200 personas? Imagínense con la gloria de Dios. Si Jesús afectó a 12, principalmente, y mire lo que hicieron esos 12. Mire lo que hizo Pablo, uno con la gloria. Mire lo que puede hacer. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Leámoslo desde el verso 14, más bien, por favor, hermano Yejes. Estamos hablando de uno de los atributos de la gloria, la empatía. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Dígale cada que lea la Escritura, Dios, dame entendimiento, porque yo leo y yo leo por leer. A mí me pasaba. Dígale, Señor, enséñame. ¿Por qué tenemos que retener nuestra profesión? ¿Sí? Los perdí. Volvamos a leer. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Por qué retenemos nuestra profesión? Con la esperanza de que el Hijo ya subió a todos los cielos. Versículo 15. ¿Por qué? ¿Qué significa que haya traspasado señorita y señorito todos los cielos? Y la joven que está allá. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades. Le está diciendo, quien está en el cielo es un hombre que se compadece porque él fue rodeado de debilidad. Así que reténla, te da esperanza. Hermano, ¿la empatía produce esperanza? Sí. Mire lo que genera un rayo de luz de la gloria de Dios. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra ¿qué? Semejanza, empatía, pero sin pecado. ¿Y qué me permite comprender? Si retengo mi profesión debido a la compasión y la empatía de ese sumo sacerdote que estuvo a mi semejanza, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Por eso les digo, cuando erren, vayan corriendo al trono. Cuando te sientas desamparada, desolada, triste, con rabia, endemoniada, endemoniado, corran rápido al trono de la gracia. Retén tu profesión. Por eso estamos bajo la gracia. ¿Qué nos permite retener a nosotros la profesión? ¿Qué? La confianza de la empatía de Cristo. Por eso, hermanos, muchos estamos equivocados porque tratamos de tener la confianza y de retener nuestra profesión. ¿Por qué? Por nuestros méritos.
Mire cómo la doctrina es enseñada desde la piedad y desde los ojos del corazón del Espíritu Santo. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hay confianza. ¿Por qué hay confianza? Porque el sumo sacerdote, tal cual nos lo hablaron en el antiguo verso, como Aarón, estuvo rodeado de debilidad y a nuestra semejanza para poder compadecerse. ¿Qué me permite compadecerme a mí y a la otra persona? Empatía. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 22. Mire que Dios les está haciendo líderes. A los que tienen llamado les hablo. A los que tienen un cargo en la congregación de intercesión, cualquier otro cargo, alabanza. Mire Dios cómo les está capacitando. Porque no es solo el llamado, tienes que desarrollar naturaleza. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 22. Este me pareció espectacular. Habiendo purificado vuestras almas. Escuche esto, hermano. Por la obediencia a la verdad. Présteme atención y lo vuelvo a repetir por 1ª vez. Miren cómo la verdad y la doctrina está conectada con la piedad, con las virtudes de la naturaleza de la gloria. En otras palabras, con todo lo que encierra el amor, que es el carácter de Dios. En una palabra. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. Por eso tenemos que llamarnos hermanos mediante el Espíritu. Por eso obedecer a la verdad no es un acto racional solamente, sino de corazón, de sentir, te afecta. No solo la parte mental, sino acá. Y las dos se unen. Y cuando hay unión de las dos, eso es una bomba en el Espíritu hermosa. Mediante el Espíritu, ¿para qué? Léalo. Para el amor fraternal. ¿Para qué me purificaron a mí? ¿Y para qué vine a obedecer a esta verdad de Cristo? Para el amor fraternal, no fingido. Hermanos, nosotros podemos estar fingiéndonos amor sin saberlo, siendo sincero que nos amamos, pero están en un amor fingido. Amados unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Porque usted sabe que lo primero que ocurrió en el principio fue una ruptura de dos hermanos, de amor entre hermanos. Entonces ahora el Señor quiere que tengamos empatía. Y hemos obedecido a la doctrina y a la verdad para amar. Y esto, ¿sabe qué, Lin? Esto no se ve como prioridad muchas veces en Cristo, sino la parte teológica, sino la parte de que vamos para el cielo, sino la parte de que se nos perdonaron nuestros pecados. Pero enséñalo conforme la piedad. Empecemos a mirar los cimientos que tienen. Empieza a mirar, sí, ¿qué tiene? Tiene cemento, hermano, los fundamentos. ¿Qué más tiene? Hermano, tiene hierro. ¿Qué más tiene, hermano? Tiene gravilla, tiene, ¿cómo se llaman las piedras? Tiene piedras. ¿Qué más tiene? No, hermano, eso tiene unas bases, hermano, tiene profundidad. De la misma manera, hemos de experimentar los cimientos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el hierro? En otras palabras, ¿cuál es la anchura, la profundidad? ¿Cuál es la longitud? ¿Cuál es la altura? Estamos hablando de una edificación, ¿no? Debemos de entender la doctrina y leer la Biblia conforme a esta verdad. Dios es un Dios empático. Así que como quiero terminar diciéndole lo siguiente. Su Dios es un Dios empático y demostró la empatía mediante Cristo. ¿En dónde? En la encarnación, el misterio de la piedad. Dios sabe lo que tú has llorado. Si me regalan por favor instrumental. Dios sabe cómo has estado de preocupado por esa enfermedad. Esa situación que últimamente ha estado en tu cabeza y no te la puedes sacar. Y hasta has perdido el dormir. Dios conoce. ¿Y cómo conoce? Afectivamente y también omniscientemente. Así que creo, hermanos, fielmente que la omnisciencia de Dios también es conforme a piedad. Dios es omnisciente para contigo, conociendo tus fracasos, tus dolores y tus mínimos y más íntimos pensamientos. Dios te conoce con empatía.
Dios se puso en tus zapatos mediante Cristo. Ya se puso en tus zapatos. Dice que Cristo llevó nuestras enfermedades y dice que el Señor sufrió nuestras dolencias. Nuestras. Dice que nuestra carga fue puesta sobre Él. Es el término para decir se colocó en nuestros zapatos. Dios te conoce. Dios vio cuando te enojaste con Él y dijiste, Señor, ¿tú por qué esto y tú por qué aquello? Y no tienes bondad conmigo y esto y esto. Y después te sentiste mal de haber hecho eso. Y Dios dice, sí, estuvo mal, pero también sé cómo estabas ese día. Pero también sé que en tu corazón tiene una extra frustración. Pero ven, porque necesitas conocerme más. ¿Sabe? El salmista hoy decía, en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría, que es otro rayo de la gloria. ¿Sí ven esto cómo se complementa, hermoso? Entonces la empatía siente el mismo dolor contigo, pero la sabiduría va a hacerte saber por qué no ha orado tal vez, o por qué no ha orado conforme tú has pensado, y te va a hacer saber que ahí en tu queja y eso te va a dar la verdad. No has visto esto desde mi sabiduría. Pero que Dios es empático, Dios lo es. Mira, hermanos, una de mis más grandes frustraciones es ir a una sala de urgencias. Porque cuando yo veo que alguien tiene un dolor y yo no puedo hacer nada, yo me frustro. Y yo pensaba anoche, Dios, bueno, no me quiero quejar, pero hombre, qué bueno tener el don de sanidad y llorar de una y que se le quitara eso. Me hacía saber esta mañana, recuerda que soy empático. Así que si no obro o en el momento no calmo de una ese dolor, es porque en mi sabiduría tengo un propósito. ¿Están entendiendo? Porque muchos dicen, ¿y por qué no se me quita esta enfermedad? Hemos orado, hemos ayunado. Otros están diciendo, hermano Daniel, esta situación que tengo con fulano de tal, con fulana, me sigue. Sigue orando, pero pídale a Dios que te llene de su gloria y que puedas comprender su amor para contigo en esa situación. ¿Ven la importancia que tenemos de conocer a Dios y de conocer su gloria? Porque sin esa comprensión estamos totalmente desprotegidos y a merced de nuestra carne, de lo que dice el mundo o el enemigo nos pueda susurrar a nuestros oídos. Lo otro que quería decirte es que si Dios es empático contigo y se puso en tu lugar, tú debes de hacer lo mismo con tus hermanos. Y por eso Gálatas 6:1 dice así: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurales con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Versículo 2: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Acabaron de notarlo por el espíritu y la piedad cuando lo leyeron. ¿Cuál es el propósito de cumplir una ley si no es llevar la carga del otro? Por eso la ley se resume en amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Espíritu Santo nos está hablando esta mañana y usted está comprendiendo misterios conforme a piedad y no solo conforme a la razón. Entonces, empático con tu hermano. ¿Qué me permite hacer la empatía? Que cuando mi hermana venga enojada, o tal vez no quiere estar cerca, o tal vez está un poco aislado, mi hermano, yo pueda pensar, tal vez le está pasando algo, y pueda orar por él o por ella y decirle, Señor, sé que tal vez en estos momentos acercarme le sería difícil, o tal vez, pero ayúdala, sánala, y vuelve a encender el fueguito en su corazón, y dale tranquilidad a su alma, y esperaré pacientemente otra vez su llegada. Pero sé empático. Tal vez ella o él está pasando por un momento difícil y debes de entender, lleva la carga. ¿Cómo, hermano Dani? En oración. A veces llevarla en oración es más fácil.
Señor, gracias por esta enseñanza que nos ha ministrado poderosamente en esta mañana. Gracias por los hermanos, gracias por las hermanas que han sido participantes, gracias por mí, porque sí que me ministra mucho a mí. Dios, yo quiero estar lejos de la apatía, con mis hermanos, contigo. Ahora entiendo que cuando te decía en oración, quiero sentir como tú, quiero hablar como tú y pensar como tú y conocer como tú, te estaba pidiendo tu empatía para poder comportarme como ti. Yo te pido que ministres el corazón de mis hermanos y que en su corazón puedan entender que son conocidos y que en todas estas situaciones dolorosas y frustrantes que han estado pasando, tú compartes el mismo afecto y el mismo dolor, Señor. Y hazles saber y quiebra sus defensas y sus barreras, y tal vez a muchos les permitas, si es tu voluntad, lo que yo sentí en Guamal, y ellos puedan conocer que son conocidos por ti. A otros creo que les has hecho saber que son conocidos por esta predicación. Pido que ríos de agua viva comiencen a fluir a través de ellos, a través de mi vida, Dios. Y esta serie de la gloria pueda cambiarnos, Dios, y no solamente ser oidores olvidadizos, sino que pongamos en práctica esta palabra de la cual nos has hecho participantes. Porque queremos ser hacedores de la palabra, oh Dios. Queremos ser empáticos unos con los otros. Te pido, Señor, que obres de una manera especial y sobrenatural y nuestros corazones sean cambiados, llevados a la unidad y al verdadero amor, que no se muestra por intereses, sino por empatía, sino por amor, oh Dios. Permite que la fraternidad en medio de nosotros sea grande, Señor, y permita que aprendamos así como Cristo cumplir la ley de llevar las cargas los unos de los otros. En el nombre del Señor Yeshua de Nazaret, lo suplico y pido que tu plenitud y llenura estén en cada uno de sus corazones y de sus mentes. Amén. Que el Señor le bendiga grandemente. Recuerda, sea empático. Sé empático con tus hijos. Sabían padres de familia que a veces con nuestros hijos somos duros. Sé empático con ellos. Sé empático con los discípulos que tienes. El carácter de la gloria cambiará muchas cosas. Bendiciones.